A debatir un tema, yo creo que está bastante de actualidad, que es si existe o no existe la literatura homosexual como tal. Y bueno, pues nada más, les dejo la palabra a ellos. Yo lo primero que quiero decir es que sí existe literatura heterosexual. El hecho de que tradicionalmente en nuestra cultura se haya hablado de literatura asumiendo los adjetivos de heterosexual, masculina, blanca, occidental, y que no se haya hablado de otra cosa y decidamos que lo otro no existe, pues eso es una barbaridad. Sí existe la literatura homosexual, aunque haya muchos escritores homosexuales que escriben literatura de temática homosexual o lo que sea, que lo rechacen y lo repudien inmediatamente. Sí existe literatura femenina, a pesar de que casi todas las escritoras dirán que esa cosa no existe y que les horroriza. Sí existe la literatura negra, afroamericana, y sí existe la literatura oriental, por supuesto, ¿no? Yo desde luego prefiero mil veces que se diga que mi literatura es homosexual a decir que es de temática homosexual. Pues ¿por qué no? Porque la temática de mis libros no son necesariamente lo gay. La temática de mis libros pues es el amor, es la búsqueda de la identidad, es el conflicto del paso del tiempo, es la necesidad de ser coherentes y fieles a uno mismo. Esos sí son temas de literarios y novelísticos y narrativos. A partir de Stonewall y de la conciencia literaria homosexual, La muerte de Venecia es literatura homosexual. Y no de temática homosexual, porque lo que trata La muerte de Venecia, lo estamos mirando, lo que trata La muerte de Venecia es de la belleza, del conflicto, de la vejez, y del miedo a reconocer la homosexualidad. Bueno, entre otras cosas, pero en cualquier caso, eso, o la búsqueda del tiempo perdido, quiero decir, que naturalmente supongo que cualquier estudioso de la literatura de ahora la pondrá en la cabeza de la literatura homosexual de todos los tiempos como grandísima obra, que a lo mejor durante muchos años, y muchos estudiosos y académicos de ahora y críticos de ahora se llevarán las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo pueden decir que eso es literatura? Pues sí, y entre otras cosas tiene una clave clarísima homosexual, que es lo que podríamos llamar como estrategia Albertin, es decir, que es lo de contar las historias homosexuales como si fueran, o sea, en clave de manera heterosexual, cuando todo el mundo sabe que Albertin pues está inspirado en eso y que de hecho, en Busca del tiempo perdido, el contenido homosexual de la novela es enorme, explícita o implícitamente, ¿no? Yo creo que una cosa que a mí me pasa bastante en este país a la hora de discutir estas cuestiones es que la gente se toma las palabras y las definiciones demasiado en serio. Quiero decir que sí, hay literatura homosexual, ¿y por qué no? ¿Cuál es el problema? A veces es la cosa esta de que si eres literatura homosexual, ya no puede ser otra cosa. Y como eres literatura homosexual, ¿para qué quieres hacer una literatura pensando solo en la sexualidad? Pues no es esto, es literatura que es homosexual y puede ser homosexual y medieval y sentimental y romántica y thriller y puede ser muchas cosas a la vez. El problema es que nunca nos tenemos que tomar en serio las categorías. Tenemos que ser nosotros quienes dominemos las categorías. Y a mí me encanta lo de ser gay y me encantan muchas más cosas. Entonces voy a utilizar la categoría gay con toda la fuerza del mundo, con toda la alegría del mundo, pero no es incompatible con todo lo demás. Y yo creo que aquí nadie estamos pensando que sea incompatible. Entonces a mí esto de ¿existe la literatura homosexual? Pues claro que existe la literatura homosexual. Lo que pasa es que a la vez es otras muchas cosas. El problema es cuando hablamos de literatura gay y literatura homosexual es ¿qué incluimos? Vamos a incluir Proust, vamos a incluir Edward Albee, Truman Capote, Tennessee Williams. Para mí, literatura homosexual es Tennessee Williams, pero claro, ¿cuánta homosexualidad hay en las obras de Tennessee Williams? Más bien poquito. Esto tiene una consecuencia crucial, y es que las ideologías a las que yo me enfrento, yo me doy cuenta de que muchos críticos, muchas autoridades culturales, mucha gente que escribe para la prensa, mucha gente que toma decisiones a la hora de qué se publica y qué no, toda esta gente no se ha enfrentado a estos prejuicios. Por lo tanto, lo interesante que tiene la literatura homosexual no es lo que sea la literatura en sí, sino todo lo que hay alrededor muchas veces de gente que no quiere saber nada, que dice, ah, no, la literatura es buena o es mala, no es ni homosexual ni heterosexual. Todo este tipo de cosas a mí es lo que realmente me fascina. ¿En qué medida nos ha perjudicado la visibilidad a los escritores homosexuales o gays
porque vendemos menos, evidentemente. Esto siempre lo hablo con Mili Hernández. Se vende menos la literatura en el momento en que aparece como visibilizada, le perjudica desde un punto de vista comercial. Se vende menos, parece como que está etificada y entonces pues ya como que no interesa al gran público. Yo creo que este es un tema importante de debatir sobre él, porque creo que tanto a los libreros, a los editores y a los escritores nos perjudica. ¿Y de qué manera se puede combatir esto? Yo creo que la única manera de combatirlo es combatir los prejuicios que hay en la sociedad. Me da la impresión de que a medida que, o sea, cuanto más se pone el foco sobre lo gay, más te acorralan el mercado, al menos. Yo creo que está muy bien hacer literatura gay, como creo que está muy bien hacer literatura negra, y no de raza, sino de policíaca, y que haya mucha gente que lea esa literatura. Yo de hecho leo mucha literatura gay. Dentro de la literatura gay es cierto que hay como, o al menos eso se percibe, casi también como dos ámbitos o dos estamentos, ¿no? Una literatura, pues digamos, honesta, que intenta ser literatura, y otra más pedestre, más de consumo, porque yo cuando generalizáis con la palabra consumo, la verdad es que me espeluzna mucho, ¿no? De consumir cultura y consumir no sé qué. Pero porque sí que hay cosas que son consumibles y otras que son delectables, diría yo, más que consumibles. Y hay una literatura gay de consumo rápido, o como queráis llamar, evidente también. Bueno, en cuanto al otro ámbito que no es ni heterosexual ni normalizado, sino una literatura pues casi de concentración, o universal, yo la llamaría universal, pues es una literatura a la que está muy bien entender, en mi caso es la que más me interesa y la que más tiendo, en la que aparece lo homosexual con la misma naturalidad que lo heterosexual u otra cosa. No es la literatura que ha existido siempre. Cada uno llame literatura homosexual a lo que le parezca. Lo que yo estoy llamando literatura homosexual, y lo que sí que me parece que puede dar algún sentido a la discusión, a las mesas redondas, a escribir y a teorizar, es aquella literatura que coyunturalmente, aunque la coyuntura dure siglos, coyunturalmente nace de un conflicto. Y en ese sentido yo creo que no existe literatura heterosexual, porque no hay un conflicto heterosexual. No hay literatura masculina, porque no había un conflicto masculino. Es decir, son literaturas que nacen desgajadas para un tipo de público que sí que tiene un determinado conflicto y que sí que tiene una serie de vivencias anormales en un sentido estrictamente estadístico y que necesita buscar esas referencias. Eso es a lo que yo estoy llamando, no es una definición como otra cualquiera. Cogí todo el montón de libros que tenía en la mesa y busqué a un grupo de amigos míos, cuyas únicas condiciones fueran que leyeran, es decir, que tuvieran hábito de lectura y que no fueran homosexuales, ni lo hubieran sido, ni tuvieran en sus planes inmediatos. Y les di a leer los libros y el resultado fue devastador desde ese punto de vista, desde el otro no. Es decir, quitando una chica, el resto me dijeron, bueno, pues es que no, o sea, pues no lo acabaron, casi nadie los acabó. ¿Por qué? La respuesta yo creo que es evidente y no es mala. La respuesta es porque casi todos los libros que yo estaba ofreciendo hablaban de problemáticas, de conflictos que, bueno, sí, se pueden ver elevándolos como la intolerancia, la falta de... pero no se ven, es decir, están mucho más pegados a formas de vida. Se habla mucho del ambiente, de los cuartos oscuros, de algunos problemas con las drogas, de calles específicas, es decir, están muy pegados a lo que puede ser, no todos, pero a lo que pueden ser las vivencias y los conflictos homosexuales generacionales, además. Probablemente ni siquiera a alguien de una determinada edad gay le pudieran interesar algunos libros. Entonces estaban tan pegados que ese público heterosexual al que supuestamente le iban a apasionar también esos libros, porque hablaban del amor y hablaban de todo, bueno, pues no le apasionaban. No tiene ningún valor estadístico.